Continuamos. Hoy se ha conocido, en estas últimas horas, se ha conocido de un proyecto, acá está, proyecto de ley de reforma constitucional que reconoce el voto libre y voluntario, que era una reforma que, se discutía desde hace tiempo. Vamos a hablar de eso y de otros temas con Fernando Tuesta, que ya está con nosotros. Fernando, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Qué gusto tenerte. A ver, es una hoja. Aquí está, la congresista Tudela y el congresista Cabero, ambos de Avanza País, proponen reforma constitucional que reconoce el voto libre y voluntario. La presente ley tiene por objeto reformar el artículo 31 de la Constitución de forma que el voto para las elecciones generales, regionales y municipales sea voluntario, personal, igual, libre, secreto y voluntario. ¿A favor o en contra, querido Fernando? Creo que es un poco más complicado, Jaime. En realidad, este tema se ha presentado varios proyectos en oportunidades anteriores, ¿no? Mira, cambiar de voto obligatorio voluntario es casi una vez en la vida de una república. Hay que discutirlo mucho. Y yo creo que uno puede tener en la doctrina tanta documentación, textos a favor como en contra. Y allí nos enfrascaríamos en largas discusiones como ha ocurrido también en otras partes. Quizá habría que hacerse algunas preguntas desde mi punto de vista importantes. La primera, ¿quiénes serían los primeros peruanos que dejarían de votar si el voto no sería voluntario? Un ejercicio. Yo te en la ciudad, en la ciudad, en el campo, Lima, en provincias, sectores A, B, E. Los que se van a la playa. Algunos. Ha ocurrido. Los que se van a la playa. Ha ocurrido. Pero en proporciones mayores no creo. Y no creo porque hay dos cosas, ¿no? Uno de los argumentos, porque es efectivamente una sola página, pero son 20 carillas el conjunto con la exposición de motivos, señala, por ejemplo, que hay una asociación entre que los que desean, se interesan de votar con la calidad del voto. Claro. Bueno, en la literatura académica no existe ningún texto importante que asocie que ahí donde hay voto voluntario hay una mejor representación. En ninguna parte. O sea, los norteamericanos no es que escogieron lo mejor porque era Donald Trump. O los colombianos que tienen la larga historia de voto voluntario. Necesariamente. Para algunos que están en contra de Boric dirían que este es el producto del voto voluntario, porque Chile lo ha cogido hace relativamente poco. Y así podríamos hacer relaciones entre uno y otro. ¿Tú crees que habría un gran ausentismo? ¿Tú crees que sería una cosa? No, de todas maneras cae. De todas maneras cae el ausentismo. ¿Te animarías a tirar así un pronóstico? Se incrementa el ausentismo. Claro, se incrementa, ya existe el ausentismo, es cierto, pero ¿sería mucho más que en otros países, crees tú? ¿Nos ganaría la frontera? Bueno, hay de todo en otros países, ¿no? Pero, Jaime, acá lo que quiero por favor, ver es lo siguiente. Por ejemplo, en Colombia llegó a haber 25% de participación, 75% de ausentismo para elecciones subnacionales, las que vamos a tener ahora. Sí. Entonces, la otra pregunta que me hago es, ¿importa la tasa de participación o no importa? Sí, pues no. Yo estoy seguro, yo también creo, pero yo estoy seguro que quienes pierden una elección van a decir, pero solo participó el 20%, el 10%, el 30%. Es ilegítima, es inválida. Es ilegítima. Fraude. Inválida no porque está dentro de las normas, pero es ilegítima, no tiene apoyo. ¿No? Entonces, yo creo que es necesario discutir, repito, un poco más esto, ¿no? Nosotros en la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política no lo incorporamos en la discusión. Creemos que hay otros aspectos que es importante hacer. Es más, cuando dice que hay un costo, ojo, un costo incluso económico, de tiempo, de dinero, de desplazarse, sobre todo en lugares de sectores pobres, no es diciendo vamos a hacer el voto voluntario. Lo que hay que hacer es mejorar la amplitud y profundidad
de llevar el voto a esos sectores. Vale decir, por ejemplo, llevar a zonas rurales y de selva, el voto cuesta mucho más, porque ahí hay una dispersión de la población y tienes que coger locales. Hay gente que efectivamente se desplaza y hay un costo ahí. Bueno, hay que incrementar para llevar el voto a la gente, porque en algunos sectores el único vínculo que existe entre ese ciudadano y el sistema político es el voto. Claro. Entonces, ahí creo que merecen una discusión mayor, Jaime. Sí, pues, porque creo que se ha puesto la carreta por delante de los caballos, ¿no? Primero debería existir una reforma política que haga partidos mucho más nucleares, mucho más convertidos en espacios de discusión real, no estas cosas amebas, ¿no? Que son solamente informales. Además, claro, combis, ¿no? Llenas de intereses, ¿no? Que no tienen norte, ideología ni rumbo. Comenzar por ahí, yo diría incluso eliminar esta prohibición a la reelección congresal, que creo que fue un error. Sin duda. Fue un error. Sí, así es. ¿No? Y después de eso, ya ponte a nivel, ¿no?, de otras sociedades, ¿no?, con partidos medianamente sólidos y piensa en el voto libre, ¿no? ¿No crees? Mira, en las elecciones internas de los partidos, donde sus miembros van a votar por sus candidatos para que a su vez participen, en la elección del año pasado participó el 5%. 5%. Entonces, no, pues. Ese es un tema, ¿no? El segundo tema que me parece importante, Jaime, así como se presentó este proyecto, hay otros proyectos sobre adelanto de elecciones, hay otros proyectos, en fin, varios para cambiar la Constitución. Yo creo que ese es un problema. Uno, porque son iniciativas parciales, coyunturales, algunas reactivas. Entonces, la propuesta nuestra, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, partió de un diagnóstico. Conversó con todas las fuerzas políticas, organizaciones sociales, sistematizó todas las propuestas e hizo una propuesta viable con una hoja de ruta. El Congreso, lamentablemente, no ha hecho eso. Cada congresista presenta su proyecto de ley, ni siquiera lo comparte en la bancada, y así vamos aprobando, quizá en algunos casos sí, otros no. Así no se hace reforma. Así es. Fernando Tuesta, politólogo, analista muy querido. Gracias, Fernando. Gracias a ti, Jaime. Siempre valoramos tus explicaciones. Hasta la próxima. Te agradezco. Que te vaya muy bien.